Dios nos ayuda a entender este tema. Amén. Vale. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre bueno, porque nos haces partícipes de tu reino, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos aprender de tu palabra todos los días. Señor, te pido que en esta mañana todas las personas que estén escuchando, Señor, puedan entender correctamente tu palabra, puedan entender correctamente tu mensaje, Señor. Así que por favor toca corazones, abre mente, Señor, y abre el entendimiento de las personas para que puedan comprender tu mensaje como lo deben comprender. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todas las personas que están en este momento conectadas y a las que se van a conectar, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, guiando este momento devocional. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como dijo Agos, estamos cerrando como la etapa de finanzas, de administración y se han ido tocando varios temas que uno dice, no me toquen. Pero yo creo que Dios es un Dios muy completo y Dios quiere que nosotros entendamos a la perfección cómo funciona su reino y para que nos podamos mover en él, obviamente. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante que se llama la asociación. Y ustedes dirán, asociación, suena como un negocio, ¿cierto? Y yo, bueno, pues algo así. Quiero que se imaginen como el reino de Dios como una empresa, ¿cierto? Sabemos que una empresa tiene varias partes implicadas. Están los accionistas, están los socios, están los trabajadores, pero al fin de cuentas todas estas partes implicadas quieren que esa empresa prospere, se proyecte, crezca, vaya a otros lugares, sea una multinacional, etcétera. Pues básicamente Dios es el dueño de esta empresa que es su iglesia, ¿cierto? Y Dios quiere que esta empresa crezca, se proyecte, vaya a otros lugares, se extienda, porque al fin, o sea, la idea es que nadie se pierda. La idea es que podamos alcanzar a mucha gente, pero la verdad es que para eso, vea, necesitamos dinero. Dios sabe que su empresa necesita capital, necesita dinero, necesita liquidez. Para que esa palabra vaya a los confines de la tierra y para que su empresa crezca, necesitamos dinero. Y Dios lo sabe, Dios es consciente de esta situación y por eso Él es dadivoso, por eso Él le da a sus ministros, le da a sus pastores, a sus evangelistas, le da dinero para que su palabra se propague, ¿cierto? Pero entonces, aquí vamos a ver una parte bien interesante que es, o sea, a veces no nos sentamos a pensar cómo realmente está funcionando esta empresa, ¿cierto? Cómo realmente está funcionando la expansión del reino de Dios, cómo está funcionando los ministerios, cómo está funcionando que la iglesia esté parada, pague arriendo y todo eso. A veces no nos preguntamos, pero Dios es un Dios que es muy meticuloso en cada detalle y Él no permite, Él es más fiel que nosotros. Así que eh, hay muchos versículos de la palabra de Dios que van a respaldar tu prosperidad como individuo, ¿cierto? La palabra de Dios está llena de palabras que dicen, Dios viste a los lirios del campo y le da de comida a los pajaritos, lo cual es verdad, lo cual también se aplica a nuestra vida. Pero cuando hablamos de la iglesia como tal, cuando hablamos de la expansión del reino de Dios, ¿cómo funciona eso? Y en el libro que estamos estudiando, el autor utilizó la vida de Pablo, pero la vida de Pablo en una sección específica. Y es cuando Pablo salía a viajar y había una iglesia constante que le patrocinaba o sea, Pablo fundó varias iglesias en la medida que él viajaba, en la medida que él propagaba el evangelio. Pero, o sea, ustedes se han preguntado, bueno, ¿y Pablo cómo hacía para viajar? ¿Pablo cómo hacía para sostenerse? ¿Pablo cómo hacía? Porque también era un ser humano. Comía, gastaba, se vestía, necesitaba transporte, también, lo mismo.
Pero entonces había una iglesia bien especial y era la iglesia de los Filipos. Pablo, a pesar de que fundó varias iglesias, pero la única iglesia que estaba que estaba pendiente constantemente de Pablo, era la iglesia de los Filipos. Y lo dice en el capítulo, en Filipenses 1, del 3 al 5, que Pablo le da gracias a Dios por los Filipos. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y más adelante dice, Filipenses 4:11, 4:11 al 13, digo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más adelante en el mismo capítulo de Filipenses 4:14 a 15 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Bueno, aquí Pablo estaba sumamente agradecido con la iglesia de los filipenses, porque la iglesia de los filipenses estaba constantemente pendiente de lo que él necesitaba monetariamente, ¿cierto? Pero hubo un momento en que Pablo no pudo recibir lo que la iglesia de los filipenses le estaba mandando porque él estaba en constante viaje, en constante viaje, constante viaje. Y, y debido a eso, o sea, fue tan impresionante porque debido a eso, Pablo, en cada lugar que llegaba le tocaba empezar de cero. ¿Sí me va a entender? O sea, le tocaba trabajar de cero, empezar de cero, conocer nuevas personas, que esas personas tuvieran la disposición de ayudarles, de darle también, porque él era un ministro de Dios y dependía también de eso, y Dios lo sabía y lo bendecía en cada lugar que estaba. Pero la iglesia de los Filipos era una iglesia que estaba en constante preocupación por Pablo, en constante preocupación en el momento en que Pablo salía y predicaba el Evangelio. Y en el mismo capítulo, en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 16-17 dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí, pues, iglesia, vemos la gratitud de Pablo, ¿cierto? Vemos cómo Pablo estaba totalmente agradecido con la iglesia de los Filipos. Y más adelante, pues, habla de que Pablo estaba necesitado de ayuda y los Filipos sabían que él estaba necesitado de ayuda, pero no tuvieron oportunidad en darle. Entonces aquí vemos algo bien interesante que es la actitud que tenía la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses, o sea, recordemos que Pablo fundó varias iglesias, no fundó solamente una, fundó varias iglesias. Pero la única que estaba pendiente de las necesidades de Pablo era la iglesia de los Filipos. Y quiero hacer aquí algo bien específico y es que la actitud que los filipenses tenían hacia Pablo, que ellos estaban constantemente preocupados en bendecirlo, o sea, ellos querían bendecirlo, estaban en su ADN como iglesia, estaba el deseo de bendecirlos, y eso se le notaba, porque a ellos no le preocupaba tanto como que, ay, Pablo se va a robar nuestra plata, o Pablo se va a ir y no va a predicar el evangelio, o Pablo se va, no sé, se va a gastar todo lo que nosotros le hemos enviado, no, ellos estaban invirtiendo en algo más, ¿cierto? Ellos estaban interesados en que Pablo predicara el evangelio, y para eso ellos estaban invirtiendo. Entonces, la actitud que tenía la iglesia en este momento, y aquí no les estoy diciendo, entonces tenemos que dar para que la expansión del reino se haga, o sea, pues iglesia, sí, la expansión del reino depende de nosotros, o sea, Dios
Dios da, Dios prospera, Dios abunda y no abunda de manera poca, abunda de manera rebosante, que te sobre, mejor dicho, que no te quepa en las manos. Pero esa abundancia no solamente es utilizada para mi beneficio, para mi egoísmo, para lo que yo quiero, para lo que yo soy, para mi carrera, para mi casa, para mí, para mí, para mí. No, también se hizo esa abundancia para que el reino de Dios se expandiera, se propagara hasta los confines de la tierra. Por eso les hice el primer ejemplo de que la iglesia es como una empresa, ¿cierto? Y aquí hay tres personajes que a mí me llaman la atención y es, unos son los socios, otros son los accionistas y otros son los empleados. A los tres les interesa que la iglesia crezca, ¿cierto? A los tres. Pero ¿quién se termina llevando las utilidades de todo lo que se gana en la empresa? Los socios, los que invirtieron. La empresa obviamente se beneficia, crece, hay más trabajo, todo. Pero los socios, cuando se proyectan en invertir, ellos también son inteligentes en invertir en algo que les va a generar utilidades, que les va a regresar ese capital, que les va a regresar ese interés que yo tengo en que el reino, en que la empresa crezca, va a regresar a mí. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con los que estamos interesados en que el reino de Dios se expanda, los que estamos interesados en que el evangelio sea propagado. No quiero que lo veamos como que, bueno, yo doy y recibo. Eso es una promesa que está añadida a lo que es dar, recibir, porque la palabra de Dios dice, da y se os dará. Así dice la palabra de Dios, pero eso es una promesa añadida. Lo que viene y lo que a veces no entendemos es que no solamente se nos dará dinero, también se nos dará más conocimiento, también se nos dará más espiritualidad, también se nos dará cosas mucho más grandes de lo que podamos entender. Eh, y a lo que quiero llegar es esto, o sea, Dios da semilla al que quiere sembrar y da pan al que tiene hambre. Es lo mismo para nosotros, o sea, si yo quiero sembrar, Dios te va a dar tu semilla y no te va a dar solamente una semilla, te va a dar 2, 3, 4, 5 semillas para que siembres. Lo mismo, o sea, y la iglesia es un lugar en el cual a nosotros nos encanta, ¿cierto? Nos encanta recibir, nos encanta estar allí, disfrutar de la alabanza, disfrutar de la prédica, disfrutar de estas secciones de devocional, de live. Y todo el tiempo estamos recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y es algo que nos encanta y estoy seguro que aquí todos disfrutamos el hecho de recibir esto, ¿cierto? Pero a mí me parece algo bien especial porque nuestra iglesia en particular, nuestra iglesia, eh, o sea, Dios la bendice sobreabundantemente, pero nuestra iglesia tiene una proyección de que quiere ir más allá, de que se quiere expandir más allá, de que quiere abrir sus puertas para que el reino de Dios se expanda. Pero para esta iglesia, Dios va a bendecir a los que quieran bendecir a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia se pueda expandir. Así que básicamente, si damos, recibiremos. Lo que les dije ahorita es una bendición añadida de que yo doy y recibo. Muchos damos para recibir y es verdad, o sea, muchos, porque a mí me ha pasado, muchos tenemos la idea de que damos con la intención de recibimos. Yo doy mi diezmo, pero para que Dios me bendiga. Yo doy mi ofrenda, pero para que Dios me bendiga. Lo cual es verdad porque Dios es fiel, Dios no incumple su palabra. Si tú lo haces con esa intención, pues ya está en ti, tienes que revisar tu corazón. Pero sabemos y hemos entendido que la actitud es muy importante, que la intención es muy importante. Y esto lo vemos también en la iglesia de los Filipos. Ellos estaban
alegres, ellos estaban contentos cada vez que Pablo iba y predicaba el Evangelio, cada vez que Pablo era suplido de sus necesidades para predicar el Evangelio. Y esto lo vemos en todo el capítulo de Filipenses, habla de cómo Pablo es agradecido con la iglesia de los Filipos y da gracias a Dios por la iglesia de los Filipos, pero también muestra la actitud que tienen los filipenses hacia Pablo y hacia el deseo de que el reino de Dios se expanda. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos que el reino de Dios se expanda en nuestra iglesia? ¿Cierto? Porque no estamos hablando de Europa, de España, de Asia, no, estamos hablando de Puerta del Cielo, estamos hablando de Llano Grande, de acá. ¿Cuántos estamos deseosos de que la iglesia de Dios, de que nuestra iglesia se expanda y abra sus puertas para que el reino de Dios crezca? Dios produce el fluir sobrenatural en todos nosotros, o sea, cuando en nosotros está ese deseo, quiero ser clara en eso, o sea, cuando yo como persona he trabajado en dar de manera en como Dios me ha enseñado, en que dar con buena actitud, dar lo que tengo que dar. Esto va creciendo, o sea, el deseo de dar va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y se aplica la palabra cuando dice que se produce el querer como el hacer, se produce que en mí está el deseo de dar. Y entonces aquí llega una promesa mayor, ya no estamos hablando solamente de diezmos o de ofrendas, estamos hablando de que yo voy a invertir para que el reino de Dios se expanda, para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, porque es una realidad, la realidad es algo natural, o sea, todos aquí pagamos, muchos pagamos arriendo, muchos pagamos servicios, muchos compramos comida, pues la iglesia paga arriendo, la iglesia paga servicios y la iglesia tiene necesidades. Y Dios sabe que la iglesia tiene necesidades y se encarga de esto. O sea, Dios bendice a los que están dispuestos a bendecir a su iglesia, a los que están dispuestos en invertir en su iglesia, a los que tienen la intención de que su iglesia crezca. Y eso es algo que a nosotros durante todo este tiempo nos han dicho, bueno, hay una bendición en dar, hay una bendición. Y queremos entender cuán grande es esta bendición, ¿cierto? Pero también hay una bendición en dar la milla extra para que la iglesia crezca. Hay una bendición sobrenatural, muy especial. O sea, estoy hablando de que estamos hablando de que yo estoy invirtiendo en que el reino de Dios se expanda, en que el reino de Dios crezca, se fortalezca. Hay una bendición supremamente especial para esas personas en específico. No estoy diciendo que los que dan solamente dando ahí, cumpliendo lo que dice la palabra, no van a ser bendecidos. Claro que sí, van a ser supremamente bendecidos. Pero para los que están dando en su iglesia, van a ser más que bendecidos. Van a tener más bendiciones. Y cuando un ministerio es bendecido debido a las bendiciones de los que están en su iglesia, es cuando se aplica que somos bendecidos para bendecir, ¿cierto? Bendecidos para que se expanda el reino de Dios, bendecidos para que se propague la palabra de Dios, bendecidos para que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de llegar al reino. Bendecidos para que podamos entender cuán bueno, cuán agradable es la voluntad de Dios. Y no solamente es una bendición unidireccional, perdón, que solamente va hacia allá, como solamente yo bendigo y ellos son los bendecidos. No. Yo bendigo, ellos son bendecidos, pero al mismo tiempo que ellos son bendecidos, yo recibo de esa bendición. Soy impregnado de esa bendición. Y ustedes dirán, pero mami, ¿cómo así? No estoy como entendiendo mucho. Yo sé que este es un tema un poquito grueso,
pero quiero que no solamente nos centremos como que, ay, es dar para recibir, dar para recibir, dar para recibir. Sí, es dar para recibir, pero también es dar para que el reino de Dios se expanda, ¿cierto? Entonces es a veces como que uno se choca y como que, yo no tenía en cuenta este punto, yo no tenía en cuenta como que también es dar, o sea, yo creo que muchos de nosotros queremos que también muchas personas lleguen a nuestra iglesia y reciban lo que yo estoy recibiendo y adoren como yo estoy adorando. Se sienten en esas sillas tan cómodas como yo me estoy sentando, que puedan disfrutar de un espacio tan cómodo como yo lo estoy disfrutando, porque sabemos que cuando vamos a la iglesia disfrutamos de todo esto, pero también, ¿qué estamos haciendo para que otras personas, los que están afuera, puedan entrar y disfrutar igual que nosotros? Y ustedes dirán, bueno, yo no tengo dinero, ¿yo qué puedo dar? ¿Qué puedes dar? ¿Qué, qué intención, qué es lo que quieres dar? Tus talentos, tus dones, no solamente hablamos de dinero, tu servicio, tu, tu dinero, ¿qué quieres dar? ¿Qué puedes dar para que el reino de Dios se expanda? ¿Qué puedes dar en tu iglesia? ¿Qué puedo dar en mi iglesia para que el reino de Dios se establezca en la tierra? Y quiero hacer énfasis en esto. El reino de Dios no nos podemos limitar solamente a las paredes de la iglesia. El reino de Dios se tiene que expandir para que se cumpla su promesa. Y, y cuando hablamos de dar, también tenemos que tener en mente en que vamos a recibir, 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 ¿cierto? No solamente piensen, ay, me está doliendo el bolsillo de tanto dar. No, también te va a doler el bolsillo de tanto recibir. Dios es muy fiel, Él es más fiel que nosotros. Entonces, cuando confiamos en Dios, cuando damos en sobremedida, Dios da, no te preocupes. O sea, yo le decía a mi esposo anoche que, o sea, cuando nosotros estudiamos este tema, yo le decía a él, yo, wow, o sea, Dios es muy completo, o sea, Dios no se queda con nada, Dios está muy dispuesto en que su reino se expanda, o sea, la meta de Dios, el proyecto de Dios es que su reino sea expansivo hacia todos los rincones de la tierra. Y la pregunta es, ¿yo quiero ser parte de eso? ¿Yo quiero ser parte de que esto funcione? Quiero ser parte, quiero ser un socio, yo quiero que el reino de Dios se expanda con lo que yo también con mi semillita, con mi pedacito. Así que es como una actitud, ¿cierto? Y que no te dé pesar, o sea, si te da pesar, si te da tristeza, como lo decíamos anteriormente, si te da tristeza, pesar o agonía, dar, no, ¿cierto? Es un disfrute. Y esto es una etapa mayor, es un paso en el escalón más alto. Y es cuando disfrutamos de dar, cuando disfrutamos de Filipenses. Los Filipos disfrutaban de darle a Pablo para que el reino de Dios se expandiera. Y si tú no estás disfrutando dándole a la iglesia, amigo mío, revisa tu corazón porque hay algo ahí. Bueno, eh, aquí también habla mucho de que, perdón un momentico, yo me, lo que yo les decía, Dios da dinero, si hablamos netamente de dinero para que el reino de Dios florezca. Y bueno, muchos dirán, pero Manuela, ¿y cuando tú te refieres a que el reino de Dios crezca? Me estoy refiriendo a ministros, me estoy refiriendo a pastores, me estoy refiriendo a evangelistas que salen a dar su vida
para que Dios, para que el reino de Dios crezca, para que Dios sea conocido al mundo. Y bueno, y tú dirás, bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, iglesia, eh, Dios da para que su reino crezca. Eso téngalo por seguro. Él es el mayor interesado en que su reino se expanda. Así que Él da en abundancia, Él da para que se abran las puertas y crezca su reino. Entonces, cuando, digámoslo, yo, Manuela Martínez, estoy apoyando, eh, no sé, a un ministro en Europa, en Asia o aquí mismo, pero yo estoy contenta de que ese ministro, con mi semilla, está haciendo que el reino de Dios se expanda. Y estoy feliz y le estoy dando para que ese ministro crezca. Lo mismo pasa en la iglesia. Nosotros hemos conocido de Agus que Agus ha sido bendecido por otras personas ajenas a la iglesia, que han apoyado su ministerio, ¿cierto? Y estoy casi segura que esas personas que han apoyado el ministerio de Agustín son también supremamente bendecidas debido a la unción que Agustín está recibiendo en este momento, a la bendición que Agustín está recibiendo en este momento por parte de Dios. Y ellos son aún más bendecidos porque el fin que ellos tienen es bendecir a Agustín. Y Dios los ha bendecido de esa manera. Y lo que yo les decía, nosotros no seremos más fieles que Dios. Eh, la razón no es dar para recibir, sino dar para ser bendecido y, y bendecidos para bendecir. O sea, es algo que somos bendecidos, pero también tenemos que tener la intención de bendecir. Si no hay esa segunda intención, no podemos pretender subir ese escalón, ¿cierto? Estamos en el dar, pero dar para bendecir es otro escalón y es un cambio de actitud. Lo que nosotros les decimos la vez pasada cuando hablábamos del diezmo, es la actitud con la que das. O sea, si estás dando con felicidad, con alegría, con gozo, sin remordimiento, sin pesar, vas a ser ahí no está ahí está la bendición, perdón. Pero si estás dando con pesar, con que me está doliendo el bolsillo, o con que me está doliendo dar mis dones, con que me está doliendo dar mi servicio, ahí no está la bendición. Estás dando de la manera incorrecta. No hay una fórmula, no es una fórmula de que, bueno, 2 más 2 es 4, no. Pero si nos sentimos cómodos solamente en dar nuestro diezmo, en dar nuestras ofrendas, es válido, Dios te va a bendecir completamente. Es totalmente válido, Dios te va a bendecir, Él te ama, Él no va a dejar de ser tu Dios solamente porque, no, no estás ayudando. No, no, no. Dios sabe cómo mueve su iglesia, Dios sabe cómo utiliza a su iglesia, Dios sabe cómo mueve. Él es supremamente rico y en lo que nosotros hemos insistido en que Dios no necesita tu dinero para que su iglesia se mueva. Él mismo se encarga de patrocinar. Él se encarga de mover las fichas en su iglesia. Pero también tenemos que tener en cuenta en qué lado del río estamos. Si somos de los que queremos que su iglesia se expanda o somos de los que queremos que, que recibir. Somos de los que queremos recibir nada más, ¿cierto? Y bueno, quiero terminar haciéndoles una, dándoles un ejemplo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que habla sobre Salomón. Salomón, sabemos quién es Salomón, ¿cierto? El hijo de David, supremamente rico, supremamente famoso, conocido en todas las naciones de la tierra por su sabiduría. Entonces quiero que hagan esa analogía. Ustedes se preguntan, ¿qué personaje de este mundo es así en este momento?
Dirían, bueno, ¿cómo sería conocerlo? ¿Cómo sería estar cerca de él? ¿Cómo sería eso, cierto? ¿O qué tendría que hacer yo para estar cerca de esa persona? Bueno, con Salomón pasó lo mismo. Hay una reina en el Antiguo Testamento que se llama la reina de Saba, y esta reina se maravilló por la sabiduría de Salomón. Y fue, o sea, ella estaba anhelando esa sabiduría, estaba anhelando como que, bueno, Salomón, pégame un poquito a ver. Y, y ella no solamente fue a verlo, no, ella preparó toda una cosa impresionante de oro, de inciensos, de regalos, de dádivas para que Salomón la viera y no solamente la viera, pasara tiempo con ella. Y ustedes dirán, bueno, es como comprar un regalo y yo, es como comprar un beneficio. No, ella lo hizo porque ella sabía que Salomón estaba, tenía la sabiduría de Dios. Y es muy raro, pues en ese entonces era muy raro que alguien fuera tan sabio, que alguien fuera tan conocedor de Dios, que fuera tan próspero al mismo tiempo, porque Salomón no necesitaba el reino, no necesitaba del dinero de la reina de Saba, pero la reina de Saba quería, tenía la intención de que no solamente recibiera un beneficio de Salomón, sino que ella, muchos hubieran podido decir, bueno, ella pudo haber utilizado ese dinero para ayudar a pobres, para crear orfanatos, para mejorar la ley en su país, para mitigar el hambre, para disminuir la pobreza. Pero eso solamente iba a ser una solución parcial. Ella quería una solución completa, una solución a largo plazo. Y cuando se encontró con Salomón, vio en Salomón que él le podía dar esa solución a largo plazo. Y se esforzó y le dio. Y cuando la reina de Saba salió del palacio de Salomón, salió con toda la sabiduría que Salomón le ofreció para que esa solución fuera a largo plazo. Y no solamente salió con sabiduría, también salió con riquezas. Y muchos de nosotros experimentamos eso. Nos acercamos a la iglesia y damos, pero al mismo tiempo estamos recibiendo de esa sabiduría que Dios nos da, de esas bendiciones que Dios nos da, de esa unción que Dios nos da. Pero es porque Dios está ungiendo, está bendiciendo a todas las personas que sirven en ese lugar. Y en el momento en que ese lugar está dando, todas las personas que están recibiendo son bendecidas e impregnadas de esa bendición. Así que esto es una motivación, no para que nuestra intención no es que, ay, bueno, están pidiendo dinero en la iglesia, no, nuestra intención es que seamos conscientes de que nuestra iglesia queremos ser parte, que queremos ser parte de que nuestra iglesia crezca. La intención de nuestra iglesia es que crezca y queremos eso, o sea, eh, yo en lo personal quiero que mi iglesia crezca, quiero que mi iglesia sea conocida en todo Río Negro, quiero que mi iglesia eh, sea un punto de referencia para muchas personas, tanto para los que creen como para los que no creen. Así como Pablo lo era en sus tiempos. Pablo lo conocía buenos y malos, cristianos y no cristianos, los que lo perseguían y los que lo buscaban para ayudarle. Yo quiero eso, yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que sea conocida porque expande el Evangelio, porque expande el reino de Dios. Y creo que una de nuestras metas es que nuestra iglesia llegue a personas que no conocen del Señor, lleguen a personas que podamos llegar a esas personas y que tengamos también los recursos de llegar a esas personas. Esto sería todo. Espero que lo hayan cogido de la mejor manera. Y si tienen alguna duda, ahí está Agustín. No mentiras. Cualquier duda, eh, cualquier contrariedad, por favor acérquensenos y estaremos dispuestos a hablarlo.